Bienvenidos, bienvenidas y bienvenís a un nuevo vídeo en el canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con la energía a tope, porque hoy tenemos un chismecito, pero un chismecito de los buenos, de esos que nos derriten el corazón y nos hacen suspirar. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Kerem Bürsin y de una faceta que nos encanta, su lado romántico. Y es que vamos a ser sinceros, este hombre tiene un don especial para robarnos el aliento, no solo con su talento y su atractivo, sino también con esos gestos que demuestran una sensibilidad y un encanto que nos enamoran por completo. Hoy en particular, vamos a centrarnos en una cosa que, aunque parezca sencilla, dice muchísimo de su personalidad: las flores. Sí, las flores. ¿Quién diría que algo tan simple podría revelar tanto sobre alguien? Pero en el caso de Kerem, creedme, cada flor, cada ramo, cada gesto floral, es una declaración de intenciones. Antes de que nos adentremos en este jardín de romanticismo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes sobre sus celebridades favoritas, si aman el drama, la intriga y el amor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a florecer con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, como muchos de nosotros sabemos, es un hombre que no necesita grandes despliegues para demostrar su cariño. No es de esos que se pierden en excesos ni en regalos ostentosos. Su encanto reside en la autenticidad, en la naturalidad con la que se expresa y en la atención que presta a los detalles. Y es precisamente en esos detalles donde las flores cobran un significado especial. A lo largo de su carrera y de su vida personal, hemos visto a Kerem regalar flores en múltiples ocasiones. Ya sea a sus compañeras de reparto, a sus amigas, a su familia, o incluso, como hemos visto en algunas fotos y vídeos que circulan por internet, a admiradoras que se cruzan en su camino. Y no son simples ramos comprados al azar en la primera floristería que encuentra. No, no, no. Se nota que Kerem se toma su tiempo para elegir las flores, para combinarlas, para crear un arreglo que transmita un mensaje específico. ¿Recuerdan cuando regaló flores a Hande Erçel durante el rodaje de Senkalkam? Aquellos ramos eran simplemente espectaculares. Se podía ver la dedicación y el cariño que había puesto en elegir cada flor. Y no solo eso, sino que además en muchas ocasiones, acompañaba las flores con una nota escrita a mano, con palabras sinceras y emotivas. Eso sí que es un gesto romántico de los que ya no se ven. Ay, mis amores, solo de recordarlo se me pone la piel de gallina. Eran postales que parecían sacadas de un cuento de hadas moderno, donde la flor es la protagonista silenciosa de una historia de amor que muchos anhelábamos que se hiciera realidad. Y no solo a Hande. Hemos visto a Kerem regalar flores a otras actrices con las que ha trabajado, mostrando su respeto y admiración por su talento y su profesionalismo. Y no solo flores cortadas, sino también plantas. ¿Recuerdan aquella vez que le regaló una pequeña suculenta a una de sus compañeras? Un gesto sencillo, pero que denota una sensibilidad especial y una preocupación por el medio ambiente. ¡Bravo, Kerem! Un hombre que se preocupa por el planeta y que además sabe regalar flores. ¿Se puede pedir más? ¿Pero qué significan realmente estos gestos? ¿Por qué Kerem elige las flores como forma de expresión? Yo creo que en su caso, las flores representan mucho más que un simple regalo. Son una forma de comunicar emociones, de transmitir alegría, de expresar gratitud y de demostrar afecto. Son una forma de decir: me importas, te valoro, estoy pensando en ti. Es un lenguaje silencioso pero elocuente que habla directamente al corazón. Además, las flores tienen un simbolismo intrínseco que Kerem parece conocer muy bien. Cada flor tiene su propio significado, su propio lenguaje. Las rosas rojas, por ejemplo, son el símbolo del amor y la pasión. Las margaritas representan la inocencia y la pureza. Los girasoles transmiten alegría y optimismo. Y así sucesivamente. Estoy segura de que Kerem elige cada flor cuidadosamente, teniendo en cuenta el mensaje que quiere transmitir. Es como si fuera un florista experto, un conocedor de los secretos que se esconden detrás de cada pétalo. Pero no solo se trata del simbolismo de las flores en sí. También se trata del acto de regalar flores en sí mismo. Es un gesto que requiere tiempo, dedicación y atención. Requiere pensar en la persona a la que se le van a regalar las flores, en sus gustos, en sus preferencias.
Requiere elegir las flores adecuadas, combinarlas de forma armoniosa y presentarlas de una manera especial. Y todo esto, mis amores, es una forma de demostrar que esa persona es importante para nosotros. Es un regalo que va más allá del valor material, es un regalo que habla de sentimientos, de conexión, de cariño. Y en el caso de Kerem, creo que este acto de regalar flores refleja su personalidad a la perfección. Es un hombre atento, sensible, detallista y con un gran corazón. Un hombre que valora las pequeñas cosas de la vida y que sabe cómo hacer sentir especial a las personas que lo rodean. Un hombre que no se deja llevar por la superficialidad y que busca la belleza en los detalles más simples. Un verdadero encanto, vamos. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Podemos interpretar estos gestos florales como algo más que simple amabilidad o respeto? ¿Podemos ver en ellos un indicio de romanticismo, de una posible conexión más profunda? Bueno, aquí es donde entra en juego nuestra imaginación y nuestra capacidad de soñar. Porque aquí, en este canal, nos encanta soñar y fantasear con nuestros ídolos. Es innegable que Kerem tiene un magnetismo especial, una química que se hace evidente con muchas de sus compañeras de reparto. Y cuando a esa química le sumamos gestos como regalar flores, la llama de la esperanza se enciende en nuestros corazones. Y esa llamita la alimentamos con cada chismecito, con cada rumor, con cada foto robada. Recordemos, por ejemplo, la época de Senkal Kabm. La química entre Kerem y Ande era palpable, evidente. Y los ramos de flores que Kerem le regalaba a Ande no hacían más que alimentar nuestras ilusiones. ¿Eran solo gestos de amistad y compañerismo? ¿O había algo más detrás de esas flores? La verdad, solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que esos gestos nos hacían soñar con una historia de amor real, una historia que trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Era como vivir dentro de una comedia romántica. Y aunque esa historia, al final, no tuvo el final feliz que muchos de nosotros esperábamos, no podemos negar que esos momentos fueron mágicos, que esos gestos nos hicieron creer en el amor y que Kerem y Ande juntos fueron una pareja que nos robó el corazón. ¡Ay, el amor! Qué bonito es cuando lo vemos florecer, aunque sea en la pantalla. Pero más allá de Ande, hemos visto a Kerem tener gestos similares con otras mujeres. Y cada vez que lo hace nos preguntamos si habrá una nueva historia de amor en el horizonte. Si habrá una nueva musa que inspire a Kerem y que lo haga florecer aún más. Porque somos unas chismosas de primera y nos encanta saber todo sobre su vida amorosa. Y es que, seamos sinceros, todos queremos ver a Kerem feliz y enamorado. Queremos verlo compartir su vida con alguien que lo valore, que lo ame y que lo haga reír. Queremos verlo florecer en una relación que le dé paz, alegría y estabilidad. Queremos verlo irradiar felicidad, esa felicidad que contagia y que nos hace creer en el poder del amor. Y mientras esperamos a que ese momento llegue, seguiremos disfrutando de sus gestos románticos, de su encanto natural y de su talento innegable. Seguiremos admirando su forma de ser, su sensibilidad y su capacidad de conectar con las personas. Seguiremos analizando cada foto, cada entrevista, cada movimiento que haga, en busca de pistas que nos revelen su próximo romance. Somos expertas en el arte del chisme, mis amores. Porque Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor guapo. Es un hombre con una gran alma, con un corazón noble y con una forma especial de ver el mundo. Y sus flores, mis amores, son solo una pequeña muestra de todo lo que tiene para ofrecer. Un detalle que refleja su romanticismo inherente, su capacidad de amar y su sensibilidad artística. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el simbolismo de las flores que Kerem ha regalado a lo largo de su carrera. ¿Han notado qué tipo de flores elige? ¿Hay alguna flor que se repita en sus regalos? Vamos a convertirnos en detectives florales. He notado que a Kerem le gustan mucho las rosas. Y no solo las rosas rojas, que son el símbolo del amor apasionado, sino también las rosas blancas, que representan la pureza y la inocencia, y las rosas rosadas, que simbolizan la gratitud y el aprecio. Esto me hace pensar que Kerem es un hombre que valora la belleza en todas sus formas, tanto la belleza física como la belleza interior. También he visto que a menudo elige flores silvestres, como margaritas y lavanda. Estas flores transmiten una sensación de naturalidad y sencillez, lo que me hace pensar que Kerem es un hombre que se siente cómodo consigo mismo y que no necesita aparentar ser algo que no es. Y no podemos olvidarnos de las suculentas, esas plantitas adorables que simbolizan la resistencia y la perseverancia.
Regalar una suculenta es como desearle a alguien que sea fuerte y que supere cualquier obstáculo que se le presente en la vida. Un gesto lleno de significado. Además del tipo de flor, también es importante prestar atención a la forma en que Kerem presenta sus regalos florales. ¿Los envuelve en papel de seda? ¿Los ata con un lazo de raso? ¿Los acompaña con una nota escrita a mano? Todos estos detalles nos dan pistas sobre su personalidad y sobre la importancia que le da a la persona que recibe el regalo. Personalmente me encanta cuando acompaña las flores con una nota escrita a mano. Creo que es un gesto muy personal y que demuestra que se ha tomado el tiempo de pensar en la persona a la que le está regalando las flores. Una nota escrita a mano es un tesoro. Y hablando de tesoros, ¿se imaginan recibir un ramo de flores de Kerem Bürsin? Sería un sueño hecho realidad. ¿Qué tipo de flores les gustaría que les regalara? ¿Qué mensaje les gustaría que les escribiera en la nota? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus fantasías florales. Pero volviendo al tema principal, creo que los gestos florales de Kerem Bürsin son un reflejo de su alma bondadosa y de su romanticismo innato. Es un hombre que sabe cómo hacer sentir especial a las personas que lo rodean y que utiliza las flores como una herramienta para comunicar sus emociones. Un verdadero príncipe azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este pequeño análisis floral sobre Kerem Bürsin. Espero que hayan soñado un poquito, que se hayan emocionado y que hayan sentido el amor florecer en sus corazones. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el jardín secreto del romanticismo de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo Kerem Bürsin utiliza las flores como una forma de expresar emociones, de transmitir alegría y de demostrar afecto. Hemos explorado el simbolismo de las flores y cómo este actor parece conocer su lenguaje a la perfección. Hemos recordado momentos especiales, como los ramos que le regalaba a Andercel, y hemos soñado con la posibilidad de que encuentre el amor verdadero. Hemos desmenuzado cada pétalo, cada tallo y cada hoja para descubrir los secretos que se esconden detrás de sus gestos florales. Y ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios llenos de cariño. Son lo mejor de este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem es un romántico empedernido? ¿Cuál ha sido el gesto floral que más les ha gustado? ¿Con quién les gustaría verlo compartir un ramo de flores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Y prometo responder a los más interesantes. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y seguir disfrutando juntos de todo el drama, el chisme y el amor que tenemos para ofrecerles. Porque aquí en este canal, nunca nos aburrimos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y muchísimas flores. Que sus vidas florezcan con amor, alegría y prosperidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.